estimados amigos testigos de Jehová y público general. Acá pueden ver ustedes el libro Apocalipsis. Apocalipsis se acerca a su magnífica culminación. En este libro, publicado por la sociedad Watchtower, en el año de 1988, tal como ustedes pueden apreciar en pantalla, la sociedad Watchtower hace acá, pues, en este libro una serie de interpretaciones de todo lo que es el libro Apocalipsis, de acuerdo a su punto de vista, ¿no? Interpretaciones personales que hace, pues, el esclavo, supuestamente, sobre el libro Apocalipsis o Revelación. Y quería mostrarles a ustedes qué cosa enseña la Watchtower con respecto al texto de Revelación, específicamente al texto de Revelación capítulo 9, versículo 13, que se halla en la página 148 de este libro. Acá lo pueden ver ustedes. Abajo se ve el número 148 de la página. Vamos a acercarlo un poquito más para poder leer qué es lo que dice acá. Y acá ven ustedes el texto de Revelación 9:13, cómo lo interpreta la sociedad Watchtower, y lo vamos a leer juntos. Dice: ¿de dónde viene el segundo ay? Juan escribe: y el sexto ángel tocó su trompeta, y oí una voz, repito, y oí una voz procedente de los cuernos del altar de oro que está delante de Dios, decir al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados al gran río Éufrates. Revelación 9:13. Y continúa diciendo lo siguiente: la interpretación que da la Watchtower en 1988 sobre esta parte de Revelación capítulo 9 versículo 13 se refiere a que, como se lee ahí, se suelta a los ángeles en respuesta, acá a la derecha, en respuesta a la voz que viene de los cuernos del altar de oro. Este es el altar de oro del incienso, y en 2 ocasiones previas se ha asociado el incienso de los tazones de oro de este altar con las oraciones de los santos. Por eso, esta sola voz, esta sola voz de Revelación 9:13 representa las oraciones unidas de los santos en la tierra. Ellos suplican que se les libere para seguir sirviendo con energía como mensajeros, el significado básico de la palabra griega que aquí se traduce ángeles de Jehová. Entonces, volviendo a repetir esta parte, la sociedad Watchtower de este libro Revelación, en la página 148, hace su propia interpretación de lo que significa este texto de Revelación 9:13, que dice, y lo vuelvo a repetir, dice, ¿no? Y el sexto ángel tocó su trompeta, y oí una voz. Y la sociedad Watchtower dice que esa voz que dice: y oí una voz procedente de los cuernos del altar de oro que está delante de Dios, decir al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y esa voz, dice, y oí una voz, y dice acá, pues, que esa voz está referido o representa las oraciones unidas de los santos en la tierra, refiriéndose al cuerpo ungido. Ellos están suplicando que se les libere para seguir sirviendo con energía como mensajeros. Es decir, para la Watchtower, este texto de Revelación 9:13, donde se menciona, pues, que se oyó una voz procedente de los cuernos del altar de oro que está delante de Dios, se refiere a los ungidos, a los ángeles que están en la tierra, que suplican para que se les libere para seguir realizando su labor de mensajeros de Dios, como los santos en la tierra. Eso es lo que enseña la Watchtower en este libro Apocalipsis de 1988. Una de las doctrinas básicas de la Watchtower
está referido a la selección de su esclavo en 1919, después que fuera inspeccionado en 1918 y Jesús lo hallara que estuvo suministrando el alimento espiritual de alta calidad a los domésticos de la Casa de la Fe hasta 1919. Y debido a ello exclusivamente, dice este libro que vemos que les acabo de mostrar, titulado El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, de 1975 en español. En este libro de 1975 en español, la Sociedad Watchtower, en la página 351, dice claramente, dice pues que la cuestión era servir el alimento, la clase correcta de alimento al debido tiempo. Tenía que ser de acuerdo con esto que el amo que había vuelto daría un fallo. Pues, ¿qué hay de aquel cuerpo de cristianos que era odiado y perseguido internacionalmente? Mateo 24:9. Dice, hasta 1919 se habían esforzado por dar el alimento a su debido tiempo, a la Casa de la Fe. Repito esto, hasta 1919 de la Era Común se habían esforzado por dar el alimento a su debido tiempo a la Casa de la Fe o a los domésticos del amo celestial. Hicieron esto a pesar de que los perseguidores y las naciones guerreras se interfirieron. Dice, no solo era un problema la regularidad al servir el alimento espiritual, sino que también había que considerar la calidad del alimento mismo. En ese sentido, el cuerpo de cristianos odiados y perseguidos, los cuales se habían esforzado por ser esclavos fieles de Jesús, pasaron con buen éxito la prueba. Entonces vemos acá pues que este libro nos dice que Jesús se basó exclusivamente en la calidad de alimento espiritual que este esclavo había estado suministrando hasta 1919, y que Jesús aprobó, falló a su favor, lo escogió y le dio la administración de todos sus bienes en la tierra, exclusivamente por haber estado dando un alimento de calidad a los domésticos de la Casa de la Fe hasta 1919. Y Jesús dijo, muy bien, esclavo, has pasado la inspección, tus alimentos que has estado dando hasta 1919 son de primera calidad, propios de un restaurante de 5 estrellas, te califico como un restaurante de lujo, un restaurante de categoría que da alimentos espirituales de A1, y por ello te nombro como administrador de todos mis bienes y te escojo a ti como la religión verdadera. Cuando nosotros nos remontamos a ver qué cosa fue lo que Jesús aprobó en 1918 para encomendarle todos sus bienes el siguiente año de 1919, de ese esclavo que halló Jesús fiel y haciendo lo que Jesús le había encomendado hacer, es decir, dar el alimento correcto y de calidad a los domésticos, nos remontamos pues al libro donde estaban esos alimentos espirituales que se estuvo suministrando hasta 1919, inclusive hasta 1929, en que ya no se volvió a publicar este libro con estos alimentos espirituales, pero que sí estuvo vigente como alimentos recién salidos del horno en 1917 hasta 1929, perdón, este no es el libro, disculpe. Y nos encontramos que este es el libro pues que el juez Rutherford sacó al mercado para venderse, pues se vendía todo, esto no era donativos ni contribuciones, y lo repartió primeramente a la familia Betel en el comedor de Betel en 1917, tal como se ve en el DVD, como alimentos recién salidos del horno para ser digerido por los betelitas, y para luego ser predicado y vendido a las naciones para que sirva como alimento nutritivo para anunciar las buenas nuevas a las naciones de ahí en adelante. Entonces, cuando Jesús vino en 1918 para hacer su inspección de ese siervo fiel, tuvo que revisar este libro, El Misterio Terminado, forzosamente, porque, como hemos visto, Jesús se basó exclusivamente en la calidad de alimento espiritual que estuvo suministrando ese esclavo hasta 1919,
y que Jesús dice, este libro, El reino de 1000 años de Dios se ha acercado, dice que Jesús falló a favor de este esclavo porque pasó con éxito la prueba, es decir, pasó con éxito la inspección, es decir, Jesús estuvo de acuerdo con todos los alimentos espirituales porque eran de calidad, y por ello dijo, esclavo, excelente tu alimento, muy bien lo que has publicado acá, excelente, los apruebo, y ustedes son de hoy en adelante la región verdadera encargada de administrar todos mis bienes. Bueno, hagamos una pequeña revisión rápida respecto a qué enseñaba la Watchtower en 1917 en este libro El Misterio Terminado, como todos ustedes saben, se refiere a las interpretaciones que hace la Watchtower en 1917 con respecto al libro de Ezequiel y al libro de Revelación. Y viendo en este libro qué cosa enseñaba la Watchtower con respecto a ese texto bíblico que hemos leído en el libro Revelación de 1988, veamos también este texto de Revelación 9:13 que se encuentra acá en la página 162. Vamos acá el libro Misterio Terminado por si acaso, y nos vamos a la página 162. Y ven ustedes acá aquí en la esquinita se ve Revelación 9, ¿no es cierto? Ahí está Revelación 9, además ahí se enfoca, ahí está Revelación 9, pueden ver ustedes arriba, a ver con la flechita que está marcando Revelación 9. Y ahora nos vamos a ver, del lado de acá sigue la interpretación. Vamos al lado derecho y nos encontramos, acá pueden ver ustedes, abajo dice lo siguiente: And I heard a voice, referido a esa voz mencionado en Revelación 9:13, esa voz que se refiere para Watchtower de hoy a los santos en la tierra que suplican para seguir actuando como mensajeros, es decir, que esa voz de Revelación 9:13 se está refiriendo a los ungidos actuales que hacen la labor de mensajero. Pero cuando Jesús impresionó a su esclavo, este esclavo estaba enseñando que en Revelación 9:13, esa voz que se dice ahí, que hoy son los ungidos, se refería, como ven ustedes ahí, a Guillermo Miller, desde 1829 hasta 1844, anunciando en todo ese periodo el fin del mundo para 1844. Y más abajo ven ustedes pues que ya la sociedad comienza ya a entrar a explicar pues Revelación 9:14 más abajo, que está en amarillo también, y ya pasa ya al siguiente versículo, al 14, como ven ustedes, 9:14, pero arriba es 9:13, y esa dice, And I heard a voice, y esa voz, ¿quién era? Guillermo Miller, William Miller, desde 1829 hasta 1844, que fue el comienzo del anuncio que él hacía del fin del mundo para 1843 y luego para 1844, cuando empezó a anunciar el fin del mundo en 1829 para 1843, y cuando no acertó con 1843 la pasó para 1844. Entonces, para la sociedad Watchtower de Rutherford de 1917, cuando murió Russell, con este libro que se dice que es la obra póstuma del pastor Russell, que es El Misterio Terminado, que como ustedes saben, este que está acá, este Misterio Terminado, como ustedes saben muy bien, The Finished Mystery, está el título, The Finished Mystery, vemos que la fecha es 1917, The Finished Mystery. Entonces este libro fue justamente sacado del horno un año antes de la inspección, y estuvo vigente este libro hasta 1929, en que se echó a la basura para siempre. Pero cuando Jesús hace la inspección, tuvo que tomar este libro gordito, que se llamó el 7º tomo de los estudios de las escrituras de Russell, como obra póstuma del pastor Russell, que contenía un montón de doctrinas y un montón de enseñanzas raras, ridículas, absurdas, como esta que acabamos de leer, donde la Watchtower está enseñando al mundo como buenas nuevas a las naciones a partir de 1917, anunciando y enseñando al mundo que esa voz de Revelación 9:13 que hemos leído se refería a la voz de Guillermo Miller, anunciando desde 1829 el próximo fin del mundo, el Armagedón, con la venida visible de Jesús para 1843 y luego para 1844.
¿Quién en su sano juicio puede creer que esta es la religión verdadera? Y que Jesús los aprobó por la alta calidad del alimento espiritual que se estaba suministrando a los domésticos en este libro, El Misterio Terminado, en 1917, y que continuó publicándose en 1918, 1919, 1920 y hasta 1929, con esta enseñanza de que esa voz que dice Revelación 9:13 se refería a Guillermo Miller anunciando el fin del mundo en 1829 para 1843 y luego para 1844. Sin embargo, hoy enseñan que esa voz se refiere a los ungidos, a los santos en la tierra que suplican para ser liberados, para seguir haciendo el papel o el trabajo del mensajero. Entonces, no hay duda pues que los testigos de Jehová en 1917, más de 38 años después de haberse salido Russell supuestamente del adventismo de Nelson Barbour, seguían con su corazoncito adventista pues, pensando en su abuelo Guillermo Miller, que era el fundador del adventismo, Guillermo Miller. Y en 1917, señores, 38 años después que Charles T. Russell dejó a Barbour, se atreven a publicar así descaradamente, como alimento espiritual recién salió del horno, de que esa voz de Revelación 9:13 se refiere al anuncio de Guillermo Miller anunciando el fin del mundo para 1843 y luego para 1844, cuando no acertó con la primera fecha. Eso indica pues que esta sociedad es una ramificación evidente de la Iglesia Adventista y que tenían un corazón que le seguía latiendo pues por Guillermo Miller. Entonces la pregunta lógica es, ¿por qué la Sociedad Watchtower en este libro Revelación de 1988? En este libro de Revelación de 1988 se acerca a su magnífica culminación, se atreve a contradecir a Jesús, que aprobó ese alimento espiritual y que sirvió para que Jesús fallara a favor de ese esclavo, porque estaba dando supuestamente el alimento de alta calidad a los domésticos hasta 1919. ¿Con qué derecho la Watchtower en 1988 dice ahora que esa voz ya no es Guillermo Miller pues anunciando el fin del mundo para 1844, sino que son ahora los ungidos de la Watchtower? Si estas fueron las verdades que dio, que aprobó Jesús de su esclavo en su inspección de 1918, y que dijo, Jesús comenzó a leer el libro, dijo, vamos a ver qué están enseñando acá a mi esclavo, pues para yo escogerlo. Y ahora resulta pues que la Watchtower ha dicho, me interesa un pepino lo que Jesús aprobó en 1918 y yo cambio la doctrina pues. Entonces alguien con dos dedos de frente puede creer que existió una inspección de Jesucristo a su esclavo en 1918. ¿Alguien puede creer eso? Y que los aprobó por la alta calidad del alimento que están suministrando, y Jesús dijo, qué bien, esclavo, te apruebo, buena nota, Señor, más, va muy bien, 100 sobre 100, Señor, aprobado. Efectivamente, la voz de Revelación 9:13 dice, Guillermo Miller, y muy bien, esclavo, y te nombro a ti sobre todos mis bienes. Y en 1988 la Sociedad Watchtower dice pues que esa voz son los ungidos son los santos de la tierra, los santos en la tierra, que están suplicando para hacer su labor de mensajeros. Una gran diferencia pues. Entonces, ¿con qué derecho se atreve el esclavo a desafiar lo que ya Jesús aprobó en 1918 y que sirvió para escogerlo como la religión verdadera, y que le sirvió para fallar a su favor? Acá la única cosa que podemos concluir de todo esto es que todo es una mentira, que no hubo ninguna selección de esclavos ni Jesús presionó nada, porque si lo que sea en la Watchtower ahora es la verdad, es decir, lo que está enseñando en este libro es la verdad con respecto a lo que significa la voz de Revelación 9:13, quiere decir que Jesús aprobó mentira pues, y Jesús es cómplice de una mentira, de un engaño que se ha ido prolongando después de 1919. Entonces Jesús es un engañador también, y eso no puede ser posible. Y el único engañador es la Watchtower, que inventa inspecciones falsas que Jesús hizo supuestamente en 1918 para coger a su esclavo, y se queda desbaratada esa teoría, se convierte en un mito. Es un mito esa selección de esclavos, porque es fácilmente evidenciable que lo que Jesús tuvo que inspeccionar en
18 con este libro, ahora no se cree. Por ejemplo, se señala pues que Leviatán era una locomotora a vapor, pues, una locomotora, pues, o sea, un medio de transporte que tenía ruedas, que tenía enganche y que llevaba pasajeros. Bueno, yo también podría decir que Leviatán, por ejemplo, es esto que está acá, está Leviatán, también podría decir, en vez de ser una locomotora a vapor, como decía el libro Misterio Terminado, yo podría decir porque este carro después de Rutherford, ese carrito de Rutherford, pues mire, es el Cadillac que tenía, pues Rutherford de lujo, que lo tengo yo, pues qué bonito, así se paseaba Rutherford con su carro, dos tenía, uno en California y otro en Nueva York, así era su Cadillac de lujo, pues en esa época, en los años 1929, 1930, pues. Sí, para mí también mejor hubieran dicho en el libro Misterio Terminado que Leviatán era el Cadillac de Rutherford, pues en vez de decir que era una locomotora a vapor. Igual no habría ninguna diferencia de decir que era una locomotora a vapor que el Cadillac del señor Rutherford. Ese es Leviatán. Y Jesús dice que bien, esclavo, efectivamente Leviatán es una locomotora a vapor. Sin embargo, ahora se enseña que es un cocodrilo grande, gigante, que asusta a los marinos en el mar. Bueno, yo creo que hay una gran diferencia pues entre una locomotora a vapor y un cocodrilo, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús los aprobó y dijo que bien, pues sí, Leviatán es una locomotora a vapor, qué buen alimento, no, claro, qué bien, caramba, que apruebo a ti. Después anunciando que en 1918 todas las iglesias católicas y protestantes iban a ser destruidas en Armagedón para 1918. Esas tonterías que dejó pues muy mal parada la sociedad Watchtower en 1919, después que no se cumpliera pues la destrucción de esas iglesias católicas protestantes para 1918 y sus miembros por millones, y se hace ridículas, como que Dios tenía su trono una estrella llamada Alcione de la constelación de las Pléyades. Entonces uno dice pues, y el arcángel Miguel era el papa de Roma, pues ¿quién puede pues decir realmente que Jesús falló a favor de ese esclavo por la calidad de alimento espiritual que estaban dando? Pues en este libro se enseña que no había duda pues que Pastor Russell era el mensajero de la Odisea, tal como figura en su tumba, y el único esclavo fiel y discreto encargado de dar las verdades mostradas en Antiguo y Nuevo Testamento a la humanidad. Y así puedo sacar un montón de enseñanzas ridículas que no se creen. En fin, y también decía acá, mucho ojo, que la presencia de Jesús en su segunda venida, en su parucía invisible, había comenzado en 1874. Nos encontramos en 1917. Y así puedo sacar muchas afirmaciones en este libro que Jesús tuvo que revisar. Sin embargo, hoy no se cree ni una. Entonces esto prueba pues que la resurrección del esclavo en 1919 es un mito, pues. Y la otra cosa que prueba es que la organización Watchtower de los Testigos de Jehová es una organización que tiene su corazoncito adventista, pues. Sino, ¿cómo se explica? Que después que Russell sale de la iglesia adventista del segundo advenimiento de Nelson Barbour en 1879, en 1917, es decir, 38 años después, se sigue recordando a Guillermo Miller y se diga pues que él es el cumplimiento de esa voz de Revelación 9:13 que estaba anunciando desde 1829 el fin del mundo para 1844. Pues entonces, no pueden dejar de recordarlo, Miller, porque ese es el abuelo, pues que ayer les dije a ustedes que él es el padre de la Watchtower es Nelson Barbour, y el abuelo pues es Guillermo Miller, pues. Entonces eso ya se lo he repetido, y ya esto pues ya es el colmo, ¿no? El colmo. Y tienes ahí un montón de 7 millones de testigos de Jehová que están ahí porque creen que la Watchtower es la religión verdadera, pues, porque no tienen estos libros, pues. Solamente leen los libros que le dan en ese año, y por la justa leerán la del año pasado, y menos van a leer la de hace 5 años, y mucho menos la de hace 10 o 15, 20 años atrás, y por lo tanto no están enterados pues de qué cosa fue lo que Jesús inspeccionó en 1918 y que le sirvió para fallar a su favor de ese esclavo.
porque estaba dando el alimento correcto y de alta calidad, como hemos visto en este libro, el reino de Dios, el reino de 1000 años de Dios se ha acercado. Entonces esto es una mentira, pues, porque si Jesús falló a favor de ese esclavo, por su alta calidad de alimento espiritual, ¿con qué derecho la Watchtower se atreve a desertar de lo que Jesús ya había aprobado supuestamente en 1918, diciendo pues que la voz que se oye en Revelación 9:13 es Guillermo Miller? ¿Con qué derecho la Watchtower deroga eso, lo echa por el tacho de basura, se mata de risa y se olvida que Jesús ya había aprobado eso y que les debió para fallar a favor de su esclavo? ¿Se dan cuenta que no tiene, todo es un desastre, que todo es una mentira? Y aún así siguen testigos de Jehová ahí todos empecinados con unos babosos y no se dan cuenta pues que están engañados, que es una mentira, y siguen ahí porque no les gusta pues estar ahí metidos en su Shangri-La watchtoweriano. Les gusta estar en una sociedad porque se sienten importantes, pues felices, ahí en una sociedad de falsa organización. Bueno, amigos, esta es una de las tantas joyitas que está incluida pues como alimento que se estaba dando a los domésticos durante la expresión de Jesucristo. Y Jesús dijo: caramba, esclavo, tu alimento era pitri-mitri y te nombro a ti sobre todo mi bien. Sí, tienes razón, qué bien han acertado ustedes. La voz de Revelación 9:13, Guillermo Miller, qué bien. A veces también fue mi siervo también. Sí, también fue mi siervo anunciando fechas falsas del Armagedón, pues, y lo ponen ahí. Y lo más grave, que en 1917 ya esa fecha fallida de 1844 del fin del mundo se mostró que era mentira y lo siguen poniendo. No había de la vergüenza de ponerlo ahí, pero ahí lo ponen. ¿Por qué? Porque es su abuelo, pues su abuelo doctrinario, su abuelo doctrinal, porque la Watchtower es una ramificación adventista 100%, y que lo hemos demostrado con este libro, específicamente con Revelación 9:13, y eso no hay duda. Bueno, amigos, gracias por haberme escuchado, y siempre les agradezco sus comentarios que siempre ponen debajo de mis videos, que siempre me estimulan a seguir subiendo más videos y me hace ver que ustedes son personas juiciosas, inteligentes, que se dan cuenta de la información que proporcionan ustedes. Muchas gracias, buenas noches.